Bueno, gente. ¿Me escucháis? No mucho, se corta, Ana. Espera, Y que busco participantes, otro Adriana. sitio. Bueno, ¿qué digo? Que los participantes se están sumando. Bueno, buenos días, ¿no? Acá estamos, sí. Es una reunión internacional, Adriana, la que tenemos, porque de todas partes vienen, como los orientales. En Montevideo nos está esperando Ramiro Pallares. De Roma, desde la cercanía de Roma, está Paolo Mota. Y desde Madrid, con algún problema técnico, está Ana Velasco. Y también de Montevideo, bueno, Adriana Cariaga y Eduardo Ravelino, como aquel programa decía, que son sus anfitriones. Y Mónica Morales, entre bambalinas de la Asociación Turística Montevideo. Mónica Morales en la producción de todas estas transmisiones que empezaron por allá por mayo del 2020, se dieron en llamar el turismo cultural centrado en la gente, Montevideo, en tiempo del coronavirus, y que la reunión de hoy, que ya vamos a presentar a cada uno formalmente, a cada uno de nuestros invitados, nuestros participantes, se llama el turismo cultural mirando el futuro. Bien, así que entonces, Adriana, ahí está. Hoy entonces las presentaciones la haríamos en orden. Paolo Mota, que si comenzamos a presentarte, si ponemos la placa, por favor, Mónica, y así presentamos a Paolo. Paolo Mota es arquitecto especializado en planificación territorial y urbana en los últimos 20 años, con la atención centrada en estrategias y políticas de desarrollo integrado sostenible, con un enfoque holístico no solo de los aspectos técnicos, sino también con una atenta evaluación económica y financiera, además de las cuestiones sociales y ambientales. Experiencia internacional adquirida para analizar y evaluar los contextos y problemas multiculturales en diversos proyectos enfocados en estos últimos años a la protección del patrimonio histórico y cultural, a los problemas del turismo masivo y la identificación de los instrumentos operativos relacionados. Muchos años en actividades de campo desarrollando diversos programas de cooperación europea entre los países miembros y luego extendidos a América Latina, orientados al desarrollo sostenible, territorial y urbano, trabajando también en proyectos privados comprometidos al turismo sostenible y a la mitigación de sus flujos masivos, en particular lo de los cruceros. Es miembro de tiempo de ICOMOS, ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y varios comités científicos y grupos de trabajo, como CIVI, que es el Comité de las Villas Históricas, ICTC, que es el Comité Internacional de Turismo Cultural, del cual es compañero mío, yo también soy miembro, el SDG Working Group, el Grupo de Desarrollo Sostenible para las Metas, participando activamente en las actividades específicas de encuestas, análisis, investigación y proposición. Bueno, Paolo, muchísimas gracias por compartir hoy tu tiempo con nosotros. Bueno, toda tuya la plataforma para que nos digas tu experiencia. Bueno, yo como tenemos 10 minutos, yo he escrito una presentación que era más que todo para ¿cómo se dice? Para seguir un poco el discurso. Pero digamos que voy a ser muy rápido. ¿Qué pasará después del COVID-19? Bueno, habrá muchos cambios seguramente, muy fuertes, que va a ser muy difícil también llevar adelante porque los actores actuales y los grandes jugadores del sector turístico, en muchos casos son multinacionales, grandes grupos, tienen inversiones millonarias y no quieren cambiar absolutamente nada. No se dan cuenta de lo que está pasando. Yo lo veo ahora en un mes y medio, bueno, desde julio que estoy en Málaga, en España, desde que empezó la temporada. Después pasé por Cerdeña y por Italia ahora, y hay un cambio radical. La gente se mueve mucho menos porque hay dificultades de moverse. Los protocolos están, los retrasos de seguridad, de poder viajar o no viajar. El ejemplo, yo tomé el ferry, el Barcelona, Cerdeña, Roma, había un 20% de pasajeros y de autos. Segundo, hay un temor, aunque no sea, claro, todos tienen miedo a meterse donde hay mucha gente, aparte de los inconscientes. Tercero, dificultades en el transporte aéreo, por eso yo me voy hoy a las 6, porque tengo que tomar un avión, tengo que estar en el aeropuerto 2 horas y media de antemano para los controles. Y la parte más importante que no se habla nunca, que no se dan cuenta que en todo el mundo,
especialmente en los países occidentales, hay menos dinero. Y va a haber menos dinero por por más de una temporada. O sea, la gente, especialmente los turistas en Europa, los nórdicos, los alemanes, los ingleses, no van a gastar un duro para ir de vacaciones porque se van a estar muy atentos a sus gastos. Entonces, viajar después, ¿cómo será? Protocolos y formularios. Hoy tuve que llenar 2 formularios, imprimirlos, no te deja entrar el protocolo del gobierno español porque falta no sé qué. O sea, hay que programar todo. Si tú quieres ir, por ejemplo, yo voy a Sicilia, si tú quieres ir a visitar una cosa a Palermo, tenés que tomar cita previa unos cuantos días antes para ir a ver un monumento. Si acaso no das a tiempo, perdiste tu turno. Si es gratuito, poco importa. Si pagaste, te jodes, perdóname la palabra. Y entonces, hay que tomar mucho más tiempo para viajar y todos los costos están subiendo. O sea, el vuelo del avión, que antes salía Málaga-Roma, ida y vuelta, 80, 90 euros, está en 170, 200. Todas estas son limitaciones que van a durar en el tiempo, no se van a terminar rápidamente. Todo esto se ha evidenciado principalmente por los grandes grupos que están poniendo todo de vuelta. Las aerolíneas de bajo coste están muy buenas, muchas están a la quiebra. Norwegian, que operaba también en América Latina, se salvó porque el gobierno noruego le puso dinero. Pero las demás están muy mal, como por ejemplo EasyJet. Ryan va todavía porque tiene también viajes de negocios, etc. Los cruceros están completamente varados en los puertos y no pueden moverse. Las cadenas de hoteles internacionales, tipo el Sheraton, tipo los Meliá, los Riu, etc., están trabajando a una capacidad mucho menor, con problemas graves de personal, porque tienen también contratado personal a tiempo indeterminado que no pueden enviar ni a los ERTES, ni a Caja de Integración, ni a este otro, y tienen que pagarlos. O sea, hay muchos problemas. Y todos los paquetes, Touring Inclusive, de las agencias de viaje están en crisis. Las agencias de viaje se piensa que un 30-40% van a cerrar, porque tuvieron que adelantar dinero, no están cobrando, y para retomar lo que tienen que pagar de vuelta a los clientes es un desastre. Y todo esto son elementos sin ningún retorno actual sobre las economías locales. Por lo cual hay que cambiar completamente el modelo. Aquí me refiero a la visita que hicimos también con Adriana en Mallorca, antes del coronavirus, a donde un gran grupo turístico, el operador británico Thomas Cook, quebró. Ese solo llevaba a Mallorca 7 millones de turistas ingleses. Tenía sus hoteles, su compañía aérea y todo. Toda esta gente no dejaba casi nada a la economía local. Estaban simplemente ahí, en el hotel del Thomas Cook, en su compañía aérea, en sus autocares, en sus barcos, etc. Ahora en Mallorca se están poniendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el año pasado, en noviembre, antes del coronavirus, se presentó un plan alternativo de turismo que Tomeo, que es nuestro amigo y colega, está tratando con una plataforma ciudadana, está haciendo un trabajo muy increíble, muy fuerte, pero me dice que las autoridades le entra de un oído y le sale del otro. Entonces, todo esto, yo creo que el impacto ahora todavía, todo el sector está bajo shock. De a poco se van a dar cuenta que tienen que empezar a cambiar. Aquí voy rápido porque tenemos 5 minutos. Hay muchos ejemplos que son exitosos, que algunos, por ejemplo, yo creo se pueden replicar en otros lugares del mundo, porque son el turismo rural, las casas de campo, el turismo cultural, el turismo medioambiental, el trekking, turismo gastronómico, las ferias, los eventos, la música popular, etc. Yo acabo de ir en noviembre, justo después de Mallorca, estuve en la región Apulia, a donde hice unos proyectos con fondos europeos hace 10 años y encontré la situación cambiada de 180 grados. De un turismo masivo de playa, tipo costa, sun y playa, se pasó a un turismo que está basado en cultura, en gastronomía, en alojamiento en casas rurales, etc. Todo porque hubo fondos europeos que fueron bien orientados y no se permitía salir de lo que eran las directivas. Y veo que tienen, si antes tenían, digo por decir, 1000 turistas, ahora tienen 500 turistas
o sea, menos gente, pero que le aportan más en términos de dinero, porque son turistas que no tienen intermediarios de los grandes grupos, que van directamente y gastan mucho más. Y todas las comunidades están involucradas. Hola. Este es el desafío más importante, porque hay que cambiar. Bien. Estamos. Hola. Ana, ¿podés apagar el micrófono? Ana, si podés silenciar, gracias. Bueno, el desafío es el trabajo nuestro, de los seminarios, de los webinars, de los comités en que estamos. Tenemos que cambiar la visión y el acercamiento. La oferta turística masiva que hubo hasta el año pasado hizo del turismo una cosa igual, a donde los destinos se decidían en las mesas. Me sale más barato llevar los turistas ahí, a donde gano menos, a donde gasto menos de gasolina de avión. O sea, estaba todo planificado por los... Que te no tenían nada que ver con la economía local. Y lo que eran las comunidades anfitrionas, como lo llamaron ustedes, era solamente sujetos pasivos. Bueno, entonces, la pandemia es una oportunidad para poder cambiar todos los errores y las modalidades existentes, identificando nuevas estrategias y objetivos, todos siguiendo los objetivos, por ejemplo, del desarrollo sostenible, favoreciendo el cambio climático. Se vio en 3 meses de lockdown en Europa, todos los índices volvieron atrás de 30 años. Yo tengo apagado el micrófono. Bueno, es una actitud que se refleja también en el turismo, pero hay que irla cambiando y hay que cambiarlo con una campaña de sensibilización muy fuerte para la gente. Todo el sistema de vida va a cambiar, aunque va a haber mucha pelea. Bueno, en todo este escenario el turismo cultural asume un valor como un motor de desarrollo muy importante en muchas localidades, en lugares que hasta ahora estaban marginalizados, por tener ofertas más tranquilas. No solamente las tradicionales ciudades de arte, actualmente incluidas en los tours pseudo-culturales, entre comillas, pero una cantidad de pequeños centros menores que presentan un panorama de oferta enorme, esparcida, como una experiencia de descubrimiento de vida por parte de los, más que turistas, los llamaría viajeros, como fue en 1800 el Gran Tour, de donde salió música, salieron artes, salieron artistas. O sea, el mundo adelantó gracias al turismo cultural muchísimo. Las estrategias están, hay que hacerlo todo con participación ciudadana bottom-up y hay que dar mucha importancia a los actores locales. Hay demanda de esto, pero la demanda no combina por el momento con la oferta porque está todo un canal de intermediarios. Oferta diversificada, flexible para cada turista, o sea, hay que hacerle una oferta para cada uno. Itinerarios integrados, o sea, vos tenés que hacerle todo. La visita, el alojamiento, la gastronomía. Hay que brindar información detallada por internet porque la gente se tiene que planificar. Un contacto directo con la gente a donde se va para tener una relación humana mucho más fuerte. Y acciones, esto es importante, de promoción e incentivos a nivel local, con recursos públicos, porque si no, todo esto, el privado pequeño no lo puede hacer. Hay que haber una coparticipación pública y privada fuerte. Hay que tener un marco legal, jurídico, operativo claro, hay que tener planos integrados de desarrollo turístico para todo un área. Hay que contar con una participación, ya lo dije, de los actores, optimizar todos los recursos y finalmente capacitar las profesionalidades de nuevos jóvenes y profesiones. Okay. Voy a la última. Hay que redireccionar la oferta hacia un mercado menos elitista, el caso del Uruguay, que apuntó o tuvo que subir, bancarse un turismo argentino y brasilero a la costa. O sea, que tener eso, hay que bajar los precios, porque hay que tener tarifas accesibles, hay que tener estructuras compatibles y modernas con los estándares mundiales, porque ahora todos quieren su estándar 3 estrellas o lo que sea, pero quiere saber a dónde va. Hay que crear redes comunitarias de alojamiento y servicios de reserva. Hice el ejemplo en Irlanda, los bed and breakfast están todos conectados uno con el otro, vos te reservás del uno al otro, el otro te reserva, y todos tienen o un trébol, o 2 tréboles, o 4 tréboles, o sea, sabes exactamente lo que te ofrecen. Segundo, fomentar el turismo de la tercera edad y fuera de temporada, con rebaja para grupos y largas estadías,
España tiene un programa para los jubilados y los mayores, que cuando la temporada es floja, los llevan en autocares a llenar las opciones de alojamiento que hay. Esto hay que fomentarlo, hay que agrandarlo, hay que ponerlo en orden. Segundo, hay que crear beneficios e incentivos a los operadores locales para mejorar sus actividades, con estímulos financieros, ayuda, y si no hay, para darle dinero, hay que hacerle detracción impositiva, fiscal, por un cierto número de años, según las ganancias, para que ellos puedan hacer sus inversiones. El futuro, la calidad sanitaria, bueno, no digo nada, la calidad sanitaria se está navegando a vista, no se sabe muy bien, la falta de reglamentación, la información alternada, un día sí, un día no, el otro, está creando mucha confusión. Miren Barcelona, que estamos de vuelta en una situación bastante seria, porque hoy se puede ir a la playa, el otro a la playa está tancada, se puede ir sin barbijo, se puede ir con barbijo, es muy complicado. Es necesario dar tranquilidad máxima, sea al turista, pero sea a las comunidades que reciben, porque, por ejemplo, yo que voy esta tarde a esta isla de Sicilia, no tuvieron ni un caso, y antes de entrar te hacen hacer una revisión médica completa, porque justamente dicen, somos 20.000 en toda la isla, si llegan casos nos morimos todos. ¿Ok? Bueno, revisión total, esto ya lo dije, participación de autoridades, ya lo dije, y importantísimo es lo último, recursos financieros. Sin el dinero, enfatizo, como dijo Adriana, yo siempre me ocupé de la parte también económica, si no hay recursos, todo esto son charlas. Entonces hay que hacer una programación con las autoridades, el ministerio, no sé, las provincias, las regiones, los departamentos, recursos financieros. Bueno. Uruguay tiene todo, porque Uruguay es un país chico, tiene todo cerca, tiene mucha oferta, tiene costa, tiene río, tiene sierras, tiene pequeños centros, tiene todo para ofrecerlo. Tiene que salir del modelo de desarrollo que lo tuvo hasta ahora limitado a la costa y a la temporada. Hay gente que va en la costa uruguaya un mes y después se termina. Uruguay puede tener un turismo, diría, casi todo el año. Entonces, hay que hacer un plan, yo creo un plan turístico general que involucre de un lado Montevideo, que es un destino turístico maravilloso, que yo lo considero una de las ciudades más agradables de América Latina todavía, por su calidad de vida, y todos los centros menores, de Rocha, de Colonia, de Tres Sargentos, todo eso hay que revitalizarlo y ponerlo en red y hacerlo bien. Bueno, termino mi explicación de la pantalla, que la dejo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Paolo. Nos has vertido muchísimos conceptos para pensar, sobre todo sobre el eje que te has movido del desarrollo sostenible y el turismo como ese cambio de modelo necesario, porque evidentemente había cosas que en el otro modelo no estaban funcionando, y vos aludiste a los cruceristas, ¿no? Cruceros varados, pero también yo lo imaginaba, lo traspolaba un poquito a Montevideo. Hubo mucha discusión en la Asociación Turística de Montevideo de qué es lo que dejaba para la comunidad local todos los cruceros, los 150 cruceros que venían. Bueno, eso se discutió mucho. Y bueno, y de repente para determinadas propuestas culturales o determinadas propuestas gastronómicas, no dejaban nada los cruceros, pero dejaban a otra actividad económica, pero no necesariamente para lo que buscaban la comunidad. Un ejemplo. En Málaga empezaron a subir los cruceros porque Barcelona, la Colau, se estaba cerrando y minimizando. Bueno, en Málaga llegó el más grande crucero del mundo, con 7.500 pasajeros. Voy al día siguiente a preguntar al Museo Thyssen, o al Museo Picasso, o al Museo Guggenheim, que Málaga tiene oferta de museos, no había habido ningún aumento de venta de tickets, y hasta uno le dijo, ¿cuánto sale el ticket? 8 euros, pues me hago 4 cervezas. Y no le importa nada. Los autocares no son los autocares de Málaga o de Andalucía, los van a contratar en Extremadura porque son más baratos. O sea, el turista llega, como tiene la comida a bordo, no come nada, y se coge un autocar que le hace pagar la compañía naviera para ir a Granada a ver la Alhambra 150 euros, cuando te coges un taxi y el taxi a tu disposición todo el día te sale 110 euros. O sea, es todo un negocio que no deja nada a la local. Pero hacerlo entender al Ayuntamiento de Málaga, bueno, por suerte ahora hay una fundación también de Naciones Unidas que lo entiende, están empezando, pero es difícil hacérselo comprender. Totalmente, es difícil que las autoridades entiendan porque por cruceros viene dinero, pero la cuestión es cuánto da al desarrollo de la comunidad local. Claro, y vos me parecería muy bien que en algunos puertos están diciendo parte de los derechos de amarra de los cruceros
que van en todo el mundo, van al Ministerio de Transportes, que va al gobierno central, una parte de los derechos de amarra tengan que ir a la comunidad local, que después los usan Y para hacer quizá lo colegios, que para tú el decías campo, todo lo que quiera. va enrabado con lo que tú decías, que Claro. también de los recursos públicos habría que atender a acciones e incentivos a nivel local, porque eso también, pero eso costaría pensar en un nuevo paradigma, porque ya Claro. teníamos otro Total. paradigma y pensarlo Total. en otro. Vos hablabas del Gran Tour. El Gran Tour te remite a una élite de viajeros, y de alguna manera, ¿no? No al turismo de masas, que sería el modelo que de alguna manera está mutando. Pero también decías, bueno, hay que pensar en ese desarrollo sostenible y en esa comunidad que vos lo dijiste varias veces, y el turismo cultural como motor de desarrollo. Y terminabas diciendo una palabra que parece mágica en estos momentos, que es tranquilidad. Pero no solo el visitante, sino el anfitrión. Entonces, Claro. es interesante ver cómo eso lo ponemos en marcha, cómo operativizamos esa tranquilidad. Por otro lado, si yo voy a viajar ahora, se abren las fronteras, voy a Argentina, voy a tener que hisoparme, voy a tener que 3 horas antes para tomar un buque, es decir, etcétera, etcétera, se complejiza, como se complejizó en su momento la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que ponemos 1 hora o 2 más en los aeropuertos por seguridad. Pero bueno, todo esto está bueno como tú lo trajiste y bueno, realmente, y nos dabas una buena mano para pensar el Uruguay. La semana pasada, Ravelino, ¿te acuerdas quién estuvo? Que él decía que se necesitaba no solamente sol y playa, pero si quieres comentar quiénes estuvieron la otra semana. ¿La semana pasada? Sí, la otra semana hablando sobre el litoral nuestro. Cuando estuvieron la gente de los pájaros pintados. Estuvo el Exacto. director de turismo de Paysandú, la directora de Río Negro y el director de Soriano. Y estaba el corredor, ¿no? De los pájaros pintados Que como justamente forman parte del corredor de los pájaros pintados, que son los departamentos que están en el litoral que nos separa de Argentina, el litoral del río Uruguay. Esos son 3 departamentos, hay otros 3 integrados a ese corredor, y que bueno, ya que estamos, sentí en el informativo que el Ministerio de Turismo está poniendo un poco, bueno, estudiando un poco los resultados que hubo en el trabajo de ese corredor de los pájaros pintados, para ver si se sigue adelante o no con esa promoción. Bien. Si me permite, perdone que hablo ahora, que después me puedo ir a... Bueno, hago un ejemplo. España fue pionera y fue fantástica en los años 90, organizó el Camino de Santiago, era una manera respetuosa, medioambientalmente respetuosa de las comunidades. El Camino de Santiago mueve cada año más de 1 millón de personas, y los peregrinos no son gente sin un peso o sin un duro que van así, es gente que gasta, porque gasta en la comida cuando se para comer, algunos van a los albergues, muchos van a los hotelitos, están trayendo dinero a todas comarcas que eran marginales, porque hicieron el camino que no está siguiendo la carretera principal, pero corre con caminos de tierra, caminos rurales, etcétera, comarcas que eran completamente marginales. Y es un éxito que en la misma Europa no se logra replicar, porque hay una falta de planificación y de participación, como hizo Galicia, como hizo Asturias, como hizo León, todo el camino de Roncesvalles a Santiago, y ahora el camino de Portugal que va a Santiago, tuvieron unas mejorías económicas, no digo grandes, pequeñas, pero todas distribuidas en el territorio a cada operador turístico local. ¿Okay? Queda claro, queda clarísimo. La cuestión está cómo es que se empieza a incentivar y cómo se piensa desarrollar este turismo local, que está mudando en el agroturismo, el turismo rural, el turismo cultural, claro. Es decir, toda una serie de nuevas dimensiones, ¿no? Acá hay ¿lo viste, Eduardo, que hay como un comentario de José Mata? Que a ti te gusta siempre hacer los comentarios. No, pero hacelo tú, porque tengo un problemita acá en la comunicación. José Mata, habría que rehabilitar el premio Pueblo Turístico. Premio turístico lo hacía el Ministerio de Turismo, que hizo con lugares como Malabrigo, Cerro Chato, etcétera, es decir, pequeñas comunidades. Había un premio para el pueblo y eso realmente funcionaba muy bien. Bueno, Eduardo, ¿pero podés presentar a nuestro próximo panelista o no? No, ya avisé por interno, viste, esto es como en la radio. Que lo presentaras tú. ¿Quién sigue? ¿Ramiro?
Sí, sigue Ramiro. Quería presentarlo a Ramiro, pero bueno, como no lo tengo acá, mejor que lo hagan formalmente ustedes. Muy bien. Bueno, voy con Ramiro entonces. Ramiro Pallares, que hoy por suerte lo podemos tener con nosotros porque la otra vez tuvo un pequeño percance y tuvimos que reprogramar. Es director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, es profesor de Historia e Historia del Arte, egresado al Instituto de Profesores Artigas del IPA en 2004, así que colega, especializado en Didáctica de la Historia de la Universidad CLAE, actor, egresado en 2011 de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Sirgul, la EMAD, especialista, bueno, no sé qué pasa que no puedo leer ni siquiera mi pantalla. No sé, Mónica, qué pasó allí. Bien, perdón, especialista en gestión cultural, egresado en 2019 del posgrado en gestión cultural de la Universidad de la República, cuenta con una extensa trayectoria vinculada al carnaval en actividades periodísticas en diversos medios entre 1996 y 2015, y como jurado en diferentes concursos organizados por la Intendencia de Montevideo desde el año 2006. A partir de julio de 2015, se desempeñó como asesor del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, trabajando en la coordinación de diferentes actividades y programas, especialmente lo relacionado con festividades populares y programas de apoyo a las actividades artísticas independientes. Bienvenido, Ramiro, y es un gusto que estés aquí porque nosotros trabajamos de la Asociación Turística muy estrechamente, sobre todo con la División Turismo, pero con cultura a través de la red que tenemos de museos dependientes de la Intendencia. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias. Si querés, compartir pantalla. Muchas gracias a ustedes. En primer lugar me voy a poner cronómetro para rendir honor al tiempo planteado. Agradecer la invitación, las disculpas públicas por el inconveniente de la vez anterior que me impidió poder estar presente, pero bueno, para mí es interesante porque es como salir de la chacra de uno y entrar a la de los vecinos, ¿no? A la de los primos hermanos. Porque el abordaje del trabajo en la cultura y el turismo no siempre, al menos en la experiencia que a mí me ha tocado desarrollar, se desarrolla en toda su potencialidad y en toda su expansión. Hemos trabajado, sí, a través de los museos, hemos trabajado también en coordinación con la División Turismo de la Intendencia, pero siempre a uno le queda, o al menos a mí me queda la sensación de que es un campo que tiene posibilidades, al menos desde Montevideo, de un desarrollo conjunto mucho más intenso. Y en ese sentido, esta aclaración también tiene que ver con el hecho de, bueno, de que yo me estoy metiendo a opinar desde la cultura en un ámbito como el turístico, y por eso mismo puedo pecar de atrevido en muchas opiniones, y bueno, y voy a arriesgarme a hacerlo. Fue muy interesante escuchar la presentación de Paolo desde un lugar sumamente específico y con una mirada muy global y muy en función de lo que está sucediendo en uno de los grandes polos de desarrollo del turismo cultural, como lo es Europa, ¿no? Y cómo eso nos posibilita a nosotros desde Montevideo, con las evidentes diferencias que tenemos, y bueno, y él ya ahí adelantaba como algunas líneas de trabajo posibles, pero cómo pensar este tema, y cómo pensar este tema más allá del trabajo cotidiano nuestro, ya sea en el turismo, ya sea en la cultura, sino pensarlo desde una perspectiva más humana, más como especie, más como desde una perspectiva histórica, ¿no? A mí me ha resultado interesante cuando Pablo hablaba del tema del Camino de Santiago, porque a uno lo lleva a pensar cómo el turismo en realidad es un producto del desarrollo del capitalismo global a partir del siglo XX y la masificación de algunos bienes de consumo que antes estaban reservados a minorías muy pequeñas, y que a partir de la segunda mitad del siglo XX y de la expansión del modelo cultural estadounidense se fueron haciendo cada vez más accesibles a mayores cantidades de personas, e ingresan en un modelo de producción en masa para potenciar el desarrollo de las ganancias de grandes empresas.
perdiendo la perspectiva más humana del asunto. Y entonces en ese mismo sentido pensaba, bueno, si uno piensa en la historia previa al desarrollo del turismo como actividad económica capitalista, puede ver en las peregrinaciones religiosas un ejemplo de turismo cultural primitivo, ¿no? En donde la motivación religiosa y no la militar o la comercial movían a las personas de sus lugares de origen y les permitían conocer otros lugares. Y esas mismas peregrinaciones generaron el desarrollo de muchas ciudades, la posibilidad de que muchas ciudades se convirtieran en centros urbanos de hospedaje, de servicios y de desarrollo cultural local en relación con un movimiento regional. Entonces me parece que pensar en clave cultural tiene que ver también repensar con cuál es el movimiento o los movimientos territoriales de la especie humana desde una perspectiva cultural y no solo desde una perspectiva comercial o económica. Entonces, en ese sentido, nosotros a partir de la crisis del coronavirus estamos experimentando una crisis a nivel global que tiene una perspectiva claramente sanitaria y ambiental y una perspectiva o un rebote claramente económico. Entonces, las formas en las cuales se aborde la salida de esta crisis van a tener un impacto directamente en relación con la construcción de un futuro que permita construir una alternativa a los relatos hegemónicos y a las formas de producción hegemónicas. Entonces, en este sentido, lo que planteaba Paolo de poner en cuestión y transformar las formas de producción en torno al turismo, es decir, salir del modelo de turismo masivo y pasar a un modelo de viajeros desde una perspectiva mucho menos comercial y mucho más, por decir de alguna manera, cultural, ¿no? O desde una perspectiva mucho más humana y que tenga que ver con las necesidades del ser humano y con las necesidades de las comunidades que reciben a esos viajeros, me parece que es una perspectiva interesante. Fundamentalmente también pensándolo en relación con las cuestiones sanitarias y con las cuestiones ambientales. Yo ahí, de nuevo, ¿no? Uno no es experto en cuestiones epidemiológicas, pero por lo que ha leído y escuchado en estos meses, esta situación del COVID-19, por más que llegue un momento en que se instrumente una vacuna que nos permita dar paso a otra etapa, de todas maneras es una señal de que las formas de producción que la especie humana ha desarrollado en los últimos siglos está trayendo muchas consecuencias que tienen que ver con el impacto ambiental desde la perspectiva del calentamiento global, pero también desde la perspectiva de la generación de nuevos virus que puedan adquirir una rápida expansión a nivel global y que pongan frenos no solo a las formas de relacionamiento, a las formas de producción, sino también a las formas de movimiento y de movilidad en un sistema que se basa precisamente en la globalización de los mercados y en rutas internacionales que mueven mercancías, recursos y personas en forma constante. Entonces, esta situación que nos alerta sobre el impacto que el modo de producción dominante está teniendo sobre la vida de las personas, son llamadores de atención para empezar a transformar estos modos de producción. Por eso me parece que el pensar el turismo o el pensar la cultura en un escenario de futuro, a corto o mediano plazo, post-COVID-19, siempre tiene que partir desde esta perspectiva más general de nuestra especie y su relación con el planeta y las formas de producción. Yendo más a los cambios de producción en relación al sector cultural como un sector que se puede aliar fuertemente con las nuevas formas de turismo que se vayan desarrollando, bueno, ahí evidentemente tenemos en Uruguay algunas posibilidades y algunas ventajas. En primer lugar, las características propias del país, como señalaba Paolo, y bueno, y también el poder apuntar a desarrollar con más fortaleza las redes de comunicación interna, ¿no? La perspectiva del movimiento dentro mismo de nuestro país, del turismo interno,
pero de un turismo no solo volcado hacia el turismo de playa, sino también hacia las ofertas que cada uno de los pueblos, ciudades, regiones de nuestro país puede ofrecer desde la matriz cultural, ¿no? Y en ese sentido, pensando en Montevideo, que es la ciudad que concentra la mayor parte de la población en el Uruguay, que por lo tanto tiene que atender especialmente en estas circunstancias a cómo transformar este modelo de producción cultural para estar en sintonía con esta nueva situación en donde el distanciamiento es un elemento fundamental, y nosotros los que nos dedicamos a la cultura nos dedicamos a generar instancias de acercamiento, instancias de encuentro, de generación de comunidad, y esto nos pone un desafío para la generación misma de la producción cultural, pero también para pensarla desde una perspectiva turística. Entonces allí me parece que hay algunas líneas de trabajo que son importantes y posibles de explorar. En primer lugar, el uso y el desarrollo de todos los mecanismos digitales que esta situación de entrada nos ha permitido o nos ha obligado a tomar fuertemente. Y ahí, en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las propuestas de nuestros museos en Montevideo, algunos de los planes que habían quedado siempre para atrás en el tintero de generar los recorridos virtuales o de potenciar a través de medios de comunicación digital los contenidos, las muestras, todo el valor, el acervo patrimonial que hay en los museos, esta circunstancia lo potenció. Y ese potenciar desde lo digital la visibilidad del patrimonio que tenemos en los museos y de las propuestas en relación también con la comunidad, de acuerdo al perfil de cada museo, me parece que es un elemento que a la interna y a la circulación interna le va a permitir potenciar muchísimo el trabajo de la producción desde ese ámbito. Por otro lado, en todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, con las letras, con las fiestas populares, hay un elemento fundamental que es propio también de la ciudad de Montevideo y que las administraciones departamentales han promovido fuertemente, que tiene que ver con la actividad cultural en el espacio público, ¿no? Y en un momento en donde los espacios cerrados son los que, según los expertos, se exponen a un mayor riesgo, y eso genera que tengamos los centros de espectáculos en su enorme mayoría cerrados desde que empezó la pandemia, el reconfigurar, el repensar y el adaptarnos a propuestas que tengan que ver con el ocupar el espacio público, el ocupar los parques, las plazas, las calles, con toda la propuesta cultural que hace a la vida de la ciudad, que hace a la vida de Montevideo, y que en muchos casos ya son propuestas de calle, que ya son propuestas de espacio público, y ahí pienso en el candombe, pienso en el carnaval, pienso en un montón de actividades que se pueden transformar y reconfigurar para mantener los lazos culturales desde la producción cultural artística, ya sea profesional, ya sea comunitaria, pero que nos permita poner en valor y potenciar la posibilidad de que Montevideo ha sido una ciudad que en el ámbito sudamericano ha mantenido una actividad, ha mantenido un movimiento cultural en el marco de la pandemia, más allá de todas las restricciones que ya sabemos que hay y que siguen habiendo, y es un desafío repensar los modos de producción en relación con esta circunstancia para configurar una vida post-pandemia que no pierda de vista el valor y la importancia de la actividad cultural, y eso evidentemente se genera en un valor que a la hora del turismo, ya sea interno, ya sea externo, enriquece la posibilidad también de generar redes y de recibir viajeros que quieran precisamente acercarse a un lugar en donde la cultura es un elemento vivo, es un elemento crítico, es un elemento de construcción de comunidad y de identidad en forma permanente. Y si bien nosotros todavía no sabemos cuándo ni cómo vamos a poder organizar mucho de lo que tenemos previsto y de lo que hacemos habitualmente en el espacio público, con grandes convocatorias, como pueden ser las actividades de carnaval y de llamadas, que son dos de los focos centrales de la acción cultural de la Intendencia de Montevideo, con un impacto turístico de relevancia, la intención precisamente tiene que estar en que el replanteo de las formas de producción
atienda precisamente a esto, a no perder los espacios, a potenciarlos desde un nuevo lugar que habilite la participación y el encuentro en las condiciones sanitarias posibles, pero que a la vez se repiense como formato de producción desde una lógica y de una perspectiva más centrada en las personas, más centrada en la comunidad, más centrada en la redistribución de los recursos y en la participación activa, y menos centrada en los grandes intereses que hacen a la cuestión. Por ahí me quedo porque ya me pasé los 10 minutos. Me he quedado sola, no está mi amigo Ravelino. Bueno, Te muchas abandonaron. gracias. Tengo que hacer, perdón, tengo que hacer toda la vez. Muchísimas gracias, Ramiro. Muy interesante también tus reflexiones. Vos me decís que venís del mundo de la cultura, que tenés dificultades para meterte en otra chacra, y yo estaba pensando la importancia también, vos hablabas de cambiar, ¿no?, los modos de producción. Yo también estaba pensando, porque me remití a un autor que habla de las tribus académicas, qué tanto necesitamos pensar transdisciplinariamente todos los fenómenos, todos, porque no debería costar tanto ir de una chacra a otra, cuando en realidad el fenómeno se puede ver transversalmente y transdisciplinariamente. Hablo a nivel personal, que yo también vengo del IPA y terminé en varios escenarios diferentes. Vos decías de los modos de producción, nos estabas trayendo la importancia de los modos de producción del sistema capitalista con una mirada, yo diría, fuertemente economicista, y pensaba también, sin lugar a dudas, pensaba también la perspectiva de los derechos humanos, es decir, del derecho que tiene la ciudadanía al ocio, que es algo muy siglo XX-XXI, y estoy pensando también en ese millón de brasileños que en el gobierno anterior subieron por primera vez un avión. Es decir, sí, lo veo modo de producción, pero no lo veo solamente los modos de producción, sino también me gustaría que pensar, ejercitarnos un poco en la perspectiva de los derechos humanos. Vos hablabas mucho de las cuestiones sanitarias y ambientales, que obviamente, y recuperabas el ágora, recuperabas el espacio público. Y yo me preguntaba también, sí, hay que repensar, ¿no?, para volcarse más a la comunidad, y hay que repensar esos formatos, más centrado en la comunidad, más las personas, por eso este ciclo le pusimos centrado en las personas. Y también pensar el Estado, ¿no?, y el papel también de las intendencias, de las alcaldías, del Estado también, es decir, cómo juega Estado y cómo los recursos van donde deberían estar centrados en las personas, ¿no? Es decir, con una transparencia de recursos y criterios donde podamos ver este modelo con mayor transparencia. Y lo último que quería acotar es que ayer, escuchando la sesión del directo de la Cámara de Senadores, la antigua ministra Lilian Quechichán hablaba de la importancia del turismo, de los 110.000 puestos de trabajo y el 8% del PBI, lo que implicaba para Uruguay. Y eso lo recababa porque ella misma dijo, hace no sé cuánto estamos hablando, los senadores, y nadie dijo la palabra turismo. O sea que... Yo quiero aclararte dos cosas en relación a eso que vos decís, porque también por temas de tiempo me quedaron algunas cosas por fuera, pero sin duda el rol del Estado en todo esto es fundamental, y ahí vendría a ser como el otro punto en este planteo del repensar las formas de producción desde el campo de la cultura. Si no hay un sostén desde el Estado, en este contexto en donde la actividad cultural está detenida, hay riesgo de perder muchos espacios, de perder mucha capacidad y de perder, como ya se están perdiendo, fuentes de trabajo y el sostenimiento de muchas personas dedicadas a la actividad cultural. Esto es necesario decirlo y aclararlo, porque sin duda yo creo que tanto como lo decía Pablo en relación al turismo, como también en relación a la cultura en general y en vinculación con la propuesta de esta mesa temática, el rol del Estado y la apuesta de recursos para el sostenimiento de todas estas propuestas y de todo este replanteo es fundamental. Y en ese sentido es que también planteaba que me parece que tiene que ir mucho más en función de las personas, de las necesidades laborales y de las necesidades del ejercicio de los derechos, como tú decías, Adriana, y no solamente en función de las demandas de los sectores empresariales que están alineados de repente a esos viejos modelos que hoy están puestos en cuestionamiento. Entonces, ahí me parece que la interlocución con diferentes tipos y niveles de agentes de la sociedad civil resulta fundamental, y en ese sentido, con relación a lo de los derechos y a lo del trabajo, es interesante porque comparto absolutamente, pero también me pregunto ese derecho al ocio y al turismo, si en un modelo más centrado en la persona y menos en la empresa y en las ofertas,
no sería un ejercicio más completo del derecho. Entonces, ahí también la contraposición de modelos de viajero y turista son como elementos interesantes también para dar esa discusión. Sin duda, sí, claro. Y me quedo con otra de las ideas que dijiste, que eso me compete ahora entró Ravelino, lo estoy viendo, por la mesa de museos. Justamente vos decías que esta pandemia ha traído repensarse muchas cosas, y entre ellas, demoró mucho que los museos pusieran su acervo virtualmente, y esto aceleró. Mal, bien, regular, no importa, pero está, y eso es un consumo cultural muy importante que llegó para quedarse. Entonces, esto que aceleró, bienvenido sea, ¿no?, que los museos pusieron su acervo. Que también digo que muchos van a reabrir, y quizá pensemos en los modelos, que también los privados, no sé si reabrirán en esto, porque de alguna manera también las dependencias que se ha tenido. Pero es bien, bien importante que eso fue algo positivo. Vamos a pensarlo por lo positivo, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Ramiro. Por bueno, favor. Ana, que está por allí, no sé, Ravelino, si tú quieres, si puedes presentar a Ana. Sí, ahora puedo. Bien, bien. Me perdí de Ramiro, pero con Ana puedo. Ay, no, estuvo muy lindo. Bueno. Voy a verlo en las repeticiones. Sí. Bueno, tenemos a Ana Velasco, que es directora del Máster de Gestión de Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2016. Anteriormente había sido coordinadora académica y tutora de proyectos de ese mismo máster desde el 2006. Es directora del programa de alta dirección pública en gestión cultural de Goberna América Latina, Escuela de Política y Alto Gobierno, desde marzo del 2012. Este programa, que se desarrolla con una parte presencial y otra online, se ha realizado en Bogotá en diciembre del 2014 hasta abril de 2015, y en Santiago de Chile de mayo a agosto del 2017. Y bueno, estaba prevista una segunda edición en Santiago de Chile para el 2019, que se había pospuesto para el 2020 y que ahora sigue pospuesta. Es socia fundadora y directora gerente de la empresa Trama, Gestión Cultural y Turística SL, en funcionamiento desde el año 1998, llevando a cabo diferentes proyectos de gestión cultural. Directora de los cursos de programa formativo de transformación digital, gestión empresarial y emprendimiento en el sector de las industrias culturales y creativas de la Fundación INCIDE y Ministerio de Cultura desde el año 2010. Es presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales. Anteriormente fue secretaria general desde octubre del 98 hasta septiembre del 2012. Es secretaria general de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural desde el año 2011 y es miembro del Comité de Redacción de Revista de Museología, editada por la Asociación Española de Museólogos. Ana, bienvenida, y como al resto de los compañeros, gracias por participar de este ciclo de charlas de la Asociación Turística de Montevideo. No sé si estás por ahí, Ana. Vamos a esperar, que hoy estaba con problemas de comunicación. Les recordamos que este es un ciclo que se llama El Turismo Cultural, centrado en la gente, Montevideo en tiempos del coronavirus, y que la reunión de hoy, la reunión que nos llama, es la reunión número 11, lleva como título El Turismo Cultural mirando el futuro. Ya estuvimos con Paolo Mota, con Ramiro Pallares, y no sé si Ana está ahí. Si no, no sé si lo hablaron mientras Ana se reconecta. En la sesión pasada, Ramiro, alguien había hablado del divorcio que hay entre la cultura y el turismo. Ramiro, por ser director de cultura de Montevideo, pero también para Paolo. No sé si opinan que es tanto un divorcio, si es una separación o si no existe tal. ¿Qué piensan de eso? ¿Hay un divorcio entre la cultura y el turismo? Contesto yo ahora. Bueno, Dale. diría absolutamente que no. Absolutamente las dos cosas van adelante. Por suerte, en el último gobierno italiano tenemos el vicepremier, que es ministro de Turismo y Bienes Culturales. Y es la misma persona, que maneja los dos recursos y las dos cosas, y tiene un poder muy importante en el gabinete. Y me refiero a lo que está hablando Ramiro, los carnavales.
tenemos un ejemplo de los carnavales de nuestra colega en el Comité de Turismo Cultural, Teresa Colletta, promovió en la región Campania todo el tema de los carnavales de la región y obtuvo fondos de la región, o sea, del gobierno, y fondos estructurales de Bruselas, que sirvieron para poner bajo la mano del control semipúblico y sacándolo, digamos, también de manos de la camorra, que lo financiaba antes con fines de poder político local, al gobierno, y están transformando los carnavales napolitanos en un bien cultural regional, estatal, etc. Y llama muchísimo esta cosa. Y lo que decía antes Adriana, hay una demanda latente, no clara, no abierta, mucho mayor de la que podemos imaginar para lo que es el turismo cultural. Claro, no tiene que ser más elitario o elitista como el Grand Tour, debe tener accesible a más bajos precios, incentivos, ingresos a los museos gratuitos para algunas categorías, paquetes enteros, etc. Pero la demanda está. Y las nuevas tecnologías que entraron de golpe cuando hacíamos previsiones de acá a 15 años para que todo esto fuera régimen, el teletrabajo, la telemedicina, la educación, llegó todo en 6 meses. Y esto viene para quedarse. Y entre la gente que lee y que accede por internet, digamos que ojalá un 10% algo le queda y lo que ve virtualmente lo quiere ir profundizando. Tocando un tema justo, Paolo, que Ramiro tiene mucho que ver con eso, porque el carnaval en Montevideo, el carnaval oficial Montevideo depende justamente de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y además que Ramiro está vinculado al mismo desde otros ámbitos. Así que Ramiro te tiró la pelota. No, en realidad, a ver, yo creo que turismo y cultura van de la mano desde su naturaleza misma, ¿no? O sea, porque es una actividad cultural el turismo en sí, y tiene que ver precisamente con el descubrir o el conocer o el ir hacia la cultura desde una perspectiva amplia de otros pueblos, de otras comunidades, de otras regiones. Entonces, en lo que es la esencia de ambas actividades están absolutamente entrelazadas. En lo que es el desarrollo de las actividades también, porque más allá de que pueda hacerse de una perspectiva más comercial o de una perspectiva menos comercial, en los hechos siempre hay una interrelación, ya sea desde la perspectiva del acceso a bienes culturales en un sentido artístico, o desde prácticas, costumbres, es decir, siempre tiene que ver con lo cultural. De repente, en nuestro país, desde la construcción institucional, es en donde nosotros, a diferencia de lo que decía Pablo recién, podemos de repente ver que no todos los ámbitos de desarrollo de la actividad tienen todas las capacidades de sinergia que podrían tener. Y en ese sentido es que, por ejemplo, si uno piensa en la Intendencia de Montevideo, durante muchos años, la División Turismo estuvo dentro del Departamento de Cultura. Luego eso se modificó y pasó a depender de desarrollo económico, ¿no? Entonces, ahí es donde también uno, cuando ve la infraestructura institucional de una institución tan grande como la Intendencia de Montevideo, ve también en donde las perspectivas van modificándose y se van orientando hacia diferentes áreas de atención, de trabajo y de interacción con las organizaciones de la sociedad civil. A los modos de producción está entonces, a los modos Exacto. de producción que vos hablabas. Pero, de todos modos, más allá de que quizás yo a nivel del gobierno central no me arriesgaría a emitir opiniones, porque, bueno, son dos ministerios distintos y a los hechos la institucionalidad cultural del gobierno central está subordinada, o no subordinada, pero bueno, está en conjunto con educación, en el Ministerio de Educación y Cultura, y a los hechos es como la educación un tema que en la agenda pública tiene mucho más presencia y mucho más potencia. Entonces, desde el sector cultural se ha planteado mucho la necesidad de que haya un ministerio específicamente de cultura, cosa que no se ha conseguido, si bien han habido proyectos e intentos. Entonces también muchas veces en un país como el nuestro, en donde para estas actividades el rol de lo público tiene una incidencia muy fuerte, sí la arquitectura institucional nos puede hablar más de dónde están las distancias y dónde están las necesidades de transversalizar más y mejor.
me quedé pensando el Ministerio de Turismo y Bienes Culturales. Ya me están hablando de patrimonio, ¿no? Ya estoy cruzando turismo con bien cultural, patrimonio, ciudadanía, es decir, otro concepto, ¿no? Que están manejando en Italia. ¿De cuándo es el ministerio? ¿Cuándo se Bueno, creó? sí, llevan varios años, pero antes estaban separados, pero ahora lo han unificado. ¿Pero Entonces, hace mucho no? no, el No. último gobierno, Franceschini, Dario Ah, Franceschini, que antes era el ministro ahora tienen las competencias sobre los dos. muy bien. Y Ay, se conectó Ana, la estoy Ana, viendo. ¿cómo Ana, estás? tenemos a Ana, Pudo conectarse. pero no nos escucha. ¿Está bravo Madrid? Che, A ver, el ¿estás ahí, coronavirus. Ana? Ana, ¿nos escuchás? ¿Podés hablar? Ya hicimos tu presentación, Ana, ya conversamos con los otros dos panelistas. Si podés intervenir, te escuchamos. Se corta el micrófono. A ver, muy mala conexión. No No. se oye nada, Ana. No te podemos escuchar. Vamos a ir probando. no, No, A ver ahí. No. Mientras vamos probando, para vamos a hacer ver otra pregunta. otro comentario, Sí. que acá nos llega, Daniela Buret nos dice, no todos los bienes culturales son turísticos o interesa que sean, y está bien. El Departamento de Cultura se abocó fuertemente al tango y al candombe. El tango, si bien es patrimonio compartido con Buenos Aires, son ellos quienes tienen internacionalmente la marca más Desestacionalidad. Entonces, para generar desestacionalidad del turismo, ¿no habría que impulsar el candombe? ¿Cómo mejorar los horarios de los museos? Si bien se impulsa la cultura comunitaria, ¿se va a impulsar la profesionalización? Bueno, primero un saludo para Daniela, que ha sabido trabajar en ambas áreas, tanto en turismo Sí. como en cultura. Y entonces, de repente, eso que yo mencioné, yo ahora leía lo que escribía, también ella lo conoce bien, de que sí, de que en realidad hay margen para el trabajo conjunto articulado y el desarrollo de propuestas culturales desde una mirada turística. Yo entiendo que no todos los bienes culturales son de interés turístico, creo de todos modos que el desarrollo de los bienes culturales en sí siempre pueden tener potencialmente una valoración posterior desde una perspectiva turística, es decir, porque hacen a la construcción de la cultura de una ciudad, en este caso, de un departamento, y me parece que para quien viene en un modelo de viaje no guiado, ¿no? Quien viene en un modelo de descubrir y de conocer una comunidad y sus aspectos culturales, creo que lo más recóndito, lo más comunitario y lo más, o lo menos visible, también puede potencialmente formar parte de una red o de un ecosistema que tenga un valor turístico en sí, como parte de una cultura local, ¿tá? Pero sí comparto que hay algunos ejes en los cuales se debe poner el foco en común, y el tema del candombe es uno de ellos, también el del tango. Más allá de que el tango tiene como polo central o como meca mundial lo que es Buenos Aires, de todos modos se nos plantea permanentemente el desafío de cuál es el modelo o cuáles son los modelos posibles a desarrollar de estrategias en torno al sistema tango en Montevideo y su potencial también desarrollo desde una perspectiva turística. Con el candombe pasa lo mismo, y es interesante el planteo de la cuestión del candombe y la desestacionalización y la cuestión turística, porque el candombe es una práctica cultural de carácter bien comunitario y que tiene mucho que ver con una tradición muy arraigada en un pueblo que proviene de la esclavitud y que proviene del desarraigo y que proviene de la discriminación sistemática, ya sea por la sociedad, pero fundamentalmente por el Estado. Entonces, en el marco de las políticas que se han desarrollado últimamente,
de reparación y de reconocimiento a la comunidad afro-uruguaya y de valorización y de puesta en valor del candombe como bien cultural, patrimonial, inmaterial, es muy delicado el trabajo con las comunidades a los efectos de no perfilar una actividad desde una perspectiva comercial o como una oferta turística, y no descuidar el carácter comunitario tradicional que tiene, porque los mismos hacedores de la práctica son quienes van a defender y defienden el carácter identitario, comunitario de esa práctica. Entonces ponerlo en una red de exposición turística es peligroso también, porque allí se transforma en la cuestión de lo exótico puesto en vitrina para el turista, y eso es delicado. Entonces, en sí, lo que nosotros venimos trabajando, y creo que tenemos que seguir trabajando, es cómo sostener la articulación de las redes existentes en torno a la práctica del candombe en su carácter tradicional, y cómo esa red viva todo el año puede ser promovida para que quienes viajan la conozcan, pero no como algo puesto por el Estado de una forma turística, ¿se entiende? No como un producto comercial y comercializable, sino como parte de la vida cultural comunitaria de la ciudad. Está Ana por ahí, no sé si nos escucha. Una sola cosita. Con respecto al candombe como práctica comunitaria, fue así que se inscribió en el Patrimonio de la Humanidad, como práctica comunitaria el candombe. Y era toda una dificultad cuál candombe, cuál ritmo de candombe de los tres que tenemos se inscribía. Y sí que es muy difícil, y tenemos una gran deuda con los afrodescendientes o con los negros, porque justamente al tratar el Estado de poner una policlínica afrosalud, hubo mucho problema con eso, porque era una forma de discriminar a los negros, si bien la filosofía era tratar de ver qué tipo de enfermedades podían desarrollar. O sea, es muy dificultoso. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, y vuelvo a insistir, transdisciplinariamente, ejercitando las sensibilidades y las empatías, y a veces pensando un poquito fuera de la caja, porque muchas veces tenemos estructuras que nos cuesta derribar. Y esto del turismo y de la cultura y de los bienes culturales nos ejercitan, y vuelvo a insistir, desde varios lugares. No sé si Ana puede hablar ahora, Ravelino. Mientras esperamos a Ana, que estamos viendo si entra. José Mata, que siempre está atento a todo, hace un comentario. Candombe todo el año pide José Mata, Sí, y después pide candombe en el Hotel Arena. Si lo puede hablar Ana o decir yo algo, me pongo del lado del turista. A ver. Del tango, del flamenco y de la samba. Bueno, el tango, la historia del tango de la nómina Patrimonio Mundial, yo hice el Desk Review para Buenos Aires como ciudad. Después se pasó al tango para no meterse en el Desk Review Patrimonial de Buenos Aires, que era un tema inmobiliario que no termina más. Bueno, pero en Buenos Aires y el flamenco en Córdoba, en Granada, etcétera, se han transformado en un producto comercial turístico. Por lo cual, la atención está dada solamente al producto comercial. Vos vas y la desilusión como turista, que después te meten o en un bodegón o te meten en una falsa peña y vas a escuchar 4 tíos que te tocan, es una mentira. Al contrario, ahora, por ejemplo, viviendo en Málaga, estoy buscando flamenco y es dificilísimo encontrar, pero los que son los actores, los que lo viven y que tienen la tradición, no tienen ninguna ayuda pública. O sea, los gitanos que están en el Sacromonte lo tienen que hacer y lo hacen así, pero no tienen ninguna ayuda pública de este tipo. Al contrario, si ustedes agarran la samba en Río de Janeiro, que es la atracción de Río, la samba, el dinero del público va a la escuela de samba, pero no como el retorno turístico es secundario, es como tradición local para mantenerla viva. O sea, poner al centro del bien turístico, pero lo que es el bien de la cultura, el bien de lo que es la tradición autóctona. Entonces, eso funciona. La samba arriba va a funcionar siempre, vengan o no vengan los turistas, esté o no esté la pandemia, todo el año eso va a funcionar. Entonces, como decía Ramiro, si el candombe es algo tradicional, hay que mantenerlo vivo, pero la parte de la oferta turística llega después. Primero hay que ayudar todo lo que es los actores y los anfitriones.
Entonces eso se vuelve... ¿No estaremos cambiando una sensibilidad de los turistas? ¿No estarán buscando los nuevos turistas vivir una experiencia, vivir la autenticidad, Sí, poder claro, ver el espíritu del lugar? claro. ¿No estaremos poniendo mucho énfasis en lo que es las ofertas y sino en las necesidades que tienen estos turistas que además cuando llegan a un lugar prácticamente ya saben hasta el toque de candombe que hay telúrico y no para for export? ¿No estaremos viendo todas estas mudanzas? Pregunto. No sé, yo creo que lo que viene del patrimonio autóctono y que no está deformado, el candombe de Montevideo lo seguí menos, pero lo del tango en Buenos Aires no tiene nada que ver. Lo que esté es el tango en las milongas, esto y el otro, con lo que se vende al paquete turístico que paga $60 para ir a San Telmo a ver una porquería de espectáculo en el viejo almacén. Perdónenme. Hace unos años, en la Asociación Turística Montevideo, nosotros con una pasante, ¿te acuerdas, Rabelino? Que se hizo un mapeo de los toques de candombe. Y eso era muy lindo, gustaba mucho, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Nosotros en la Intendencia hemos trabajado en ese sentido. Hay un proyecto que también propone generar un mapeo que sea accesible a través de la aplicación de servicios culturales de la Intendencia, para que la gente también, ya sea de acá o de afuera, pueda identificar dónde, cuándo, en qué horario puede estar ensayando una comparsa, ¿no? De todos modos, siempre eso implica el establecer acuerdos con las comparsas, con las agrupaciones de candombe, porque ellas tienen una vida propia que no tiene horario y lugar y día fijo, es variable. Eso genera también algunos problemas de convivencia, pero es muy difícil de regular si vos no tenés desde el Estado una construcción de un diálogo y un acuerdo con los agentes de la comunidad. Porque en los hechos, la característica central de la práctica del candombe es el uso del espacio público en un marco de libertad, porque proviene de una práctica heredada de personas esclavas, ¿no? Entonces, si vos transformás esa clave, esa pieza de la libertad a la hora de decidir dónde, cuándo y en qué lugar, estás dando un paso hacia un disciplinamiento, hacia una regularización, que puede ser vista como atentando en contra de la misma práctica cultural. Entonces, son procesos que están puestos arriba de la mesa, que están en discusión, pero que son de difícil instrumentación porque no podemos transformar una práctica si eso no proviene o no surge del trabajo con la comunidad que la practica. Es decir, no es un producto, es un bien cultural. Claro, capaz que hay que correr el eje, ¿no? Del Estado a la comunidad local y empoderar a la comunidad. Exactamente. Acá te hacen una pregunta, María Castro. Me gustaría preguntarle a Ramiro, ¿por qué varios museos tienen un horario de visita de lunes a viernes y los fines de semana permanecen cerrados? Días en los cuales los posibles turistas pueden ir, o mismo el turismo interno. Antes que conteste Ramiro, eso es un mito que no es así. Los museos abren, algunos pueden cerrar un sábado o un domingo, pero por lo general los museos abren entre el semana histórico y los también fines de está semana abierto. también. Pero bueno, eso desde la mesa de museo de la ATM lo sabemos bien porque estamos no solo con los museos de la Intendencia, sino con los museos del Estado, del Ministerio, está abierto, museos el privados, histórico ¿verdad? los fines de semana. Sí. Pero bueno, Ramiro, perdona, pero quizás, quería acotar eso. Está bueno decirlo y quizás la cuestión venga más por los temas de los horarios que por los temas de los días y quedan asociadas. Y lo de los horarios sí, muchas veces es un tema que tiene relación precisamente con el hecho de las estructuras de recursos humanos de la institucionalidad pública, que son cosas que hay que mejorarlas, sin duda. Más centrar en el funcionario que en el visitante. O de repente por la misma escasez de recursos humanos, ¿no? Que hacen, dificultan el poder extender horarios. Hay ahí mucho para trabajar en el área de museos, y es un debe en el caso de la administración departamental el poder mejorar en ese sentido. Y después también aclarar una cosa por otra pregunta que leí con relación al tema de los museos cerrados en Montevideo. Nosotros en la Intendencia tenemos todo pronto, tenemos los protocolos, está todo en condiciones como para poder abrir los museos, pero desde la Dirección Nacional de Cultura se nos plantea la cuestión de que
ellos no tienen aprobado aún por la OPP la apertura de los museos, y por lo tanto entendemos que, como en todas las actividades culturales estamos en relación directa con las habilitaciones que está haciendo el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la autoridad sanitaria en el marco de la pandemia, estamos a la espera de esa aprobación para abrir en conjunto. Hay intendencias del interior que han entendido que en el marco de sus autonomías departamentales tienen la potestad de abrir igual. Desde la Intendencia de Montevideo no hacemos esa interpretación jurídica, precisamente porque estamos en el marco de una pandemia, y al haber una crisis sanitaria es la autoridad sanitaria del Poder Ejecutivo la que marca en ese sentido los tiempos de apertura de los espacios. Por eso Sí, se es discutió que mucho también en museos. en Sí. Montevideo siguen cerrados, hay varias intendencias que han tomado otro camino, y bueno, sí, en realidad ahí debería ser el gobierno central el que estableciera si eso es adecuado o no. Bueno, nosotros en el diálogo que hemos tenido con el gobierno nacional hemos entendido que lo que corresponde, y más aún por las características de Montevideo como capital, es esperar a que se dé la luz verde desde la autoridad sanitaria. Claro, clarísimo. Sí. No sé, Rabelino, si sigues ahí tú. Yo Y si estoy por Ana acá también con problemitas, pero no sé si Ana está conectada. está Si no- Sí, conectada. sí, yo estoy conectada, estoy perfecto. conectada. Ahora sí. Ah, bien. Pero yo creo que no me escucháis. Yo os escucho perfectamente, pero creo que vosotros a mí no me escucháis. Ahora sí, ahora te Ahora te escuchamos. escuchamos, Ana. Sí, Ahora, ahora sí. vale, vale. Vale, Voy a vale. retomar el tema, pero creo que además entre las intervenciones que ha habido de Ramiro y Paolo, ya muchas de las cosas están respondidas, y yo lo que voy a reiterar, no sé si voy a aportar mucho en esta charla. Iba a empezar retomando una cosa que había dicho Adriana en relación a lo que se habló ayer en el Senado de la Nación sobre el Producto Interior Bruto en relación con el turismo. Como sabéis, bueno, España hasta la llegada de la crisis sanitaria era la segunda potencia turística mundial y tenía, o sea, el PIB representaba un 12% y el empleo generado eran 2,6 millones de personas según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Todo eso además incrementado por lo que suponía el personal que trabaja directamente con la parte de cultura, los gestores culturales, que también contribuyen con un PIB de casi el 4%. Entonces, como veis, bueno, tanto el turismo por sí solo como el turismo cultural han supuesto siempre una fuente de ingresos muy importante. ¿Qué va a pasar ahora o qué está pasando ahora? Realmente no lo vamos a poder saber hasta que no lleguemos a partir de diciembre, enero, en el momento en el que todas las ayudas e incentivos que se han dado a ambos sectores, tanto al del turismo como al de la cultura, esas ayudas, para autónomos, para la producción y este tipo de actividades. Ana, perdón. Hola, Ana. Sí, No sí te escuchamos nada. Paralizadas. Vamos a ver Ana. qué es lo que pasa con los empleos reales Ana. que se han Ana. perdido. Hola, Ana. Como Ana no nos escucha y no la escuchamos a Ana, quizás sería bueno seguir trabajando en el área. Quizás sería bueno comunicarle por interno que no se está escuchando y terminar con una ronda de preguntas, invitar a Ana para la sesión siguiente. Efectivamente, el Perfecto. turismo cultural Vamos por a... el COVID se ¿Me ha escuchás vos, Adriana, a mí? Sí, yo te escucho muy perfecto.
Bueno, entonces, mira, disculpen, le pedimos disculpas a Ana, que no se da cuenta que no la escuchamos. Entonces, le pido si podemos silenciar el micrófono de Ana, le avisamos por interno lo que está pasando. El movimiento, el tránsito de Y personas, nosotros cerramos la sesión con Paolo. Mónica, con ¿puedes Ramiro. silenciar el micrófono de Ana? Gracias. Sigue Entonces, restringida. vamos a hacer una ronda final. De preguntas, cuando podamos silenciar a Ana, pobre, que no estamos con ese problema. Porque las infraestructuras y los recursos Adriana, ¿qué pregunta tendrías tú? Estaban... ¿Puedo yo silenciar el micrófono? Mónica no lo está silenciando. Pero bueno, sí, no, lo que pasa es que ahora, Ana, te cuento, se estaba escuchando no se te escuchaba realmente, no podíamos ver, y se escuchaba muy mal, y bueno, lamentablemente no se podía escuchar. Ana, lo que te vamos a proponer, perdón. De acá se desconectó, Ravelino. Entonces vamos a hacer una ronda final para ir cerrando. Perfecto. Pedimos disculpas, pero a veces la tecnología nos hace estas bromas. Pero Ana vendrá la semana que viene. Perfecto. Bien, bueno, hacé tú el cierre, Ravelino. No, quería ver si había alguna otra pregunta, ya que teníamos unos minutos de tiempo, no las puedo ver ahora. Lo interesante de las distintas miradas, ¿no? Lo interesante tiene el turismo y la cultura, ya sea desde el turista, ya sea desde el consumidor de cultura, el espectador, ya sea del hacedor, de los artistas haciendo su distinto tipo de representaciones, ya sea desde las empresas turísticas, como hoy decía Paolo. ¿Cuántas empresas no van a poder abrir cuando en algún momento todo esto pase? ¿Cuántos espectáculos que no se pueden hacer, que están previstos para hacerlos en un teatro para 100, para 500 o para 2.000 personas, que no se sabe si lo van a poder hacer? Esos artistas, cómo es la vida hoy y cómo va a ser la vida. Eso fue las cosas que fui pensando mientras ellos hablaban. Cada uno, claro, te vas centrando en distintas temáticas, y es tan abarcativo todo el tema, ya sea en Montevideo, como nos basamos cuando hablamos o nos preguntaban cosas para Ramiro, ya sea del candombe o otros temas, los museos, o Paolo con su experiencia, ya sea en Italia como en España, ¿no? Y hay desde los autores, el marco teórico para el turismo, hay una enorme cantidad de tipologías de los distintos turistas. Por ejemplo, los turistas inspirados, los motivados, los interesados, o los que van solamente por un motivo específicamente cultural, y los otros que son incidentales, que van por otro motivo y terminan viendo algo y consumiendo cultura. Entonces, el fenómeno es tan complejo, que requiere miradas complejas y holísticas y globales. Hay una palabra en francés divina que a mí me encanta que se llama flâneur, que no sé cómo se traduce, que es aquel que va paseando por la ciudad y se deja sorprender. Es aquel que tiene tiempo, que mira las cúpulas, que mira las veredas, que mira el comercio, es decir, el flâneur, el que va paseando sin rumbo. Y realmente hay mucho tipo de turista. Yo soy una flâneur total, pero digo, hay mucho tipo de turista cultural que, bueno, tenemos que revisar esos marcos teóricos y ver, y bueno, ahora, ¿no? Con la pandemia, que evidentemente ustedes, tanto Paolo como Ramiro, lamentablemente no pudimos escuchar a Ana, nos hicieron repensar a su vez nuestras categorías de análisis, y eso es lo bueno, cuando hay una provocación intelectual. No sé, Ravelino, si estamos finalizando, son 12:50. Sí, no sé si los participantes quieren agregar algo, Sí. Ramiro, Paolo, o algo que haya quedado en el tintero. Sí. Yo aprovecho que hay 5 minutos para una última reflexión. Lo que decía Adriana, bueno, lo decimos un montón de veces, siempre tiene que hacer hay que afrontar el problema de una manera holística, pero no solo el turismo, en general todo el desarrollo, no solo el turismo. Ahora, por ejemplo, son 20 años, yo estoy trabajando en eso. En Europa está la Social Quality Approach, o sea que uno se acerca para ver la calidad de vida, que no tiene nada que ver con el indicador de pro cápita, de cuánto dinero se gana, etc. Es toda una serie de otros valores que determinan un valor efectivo. Y todo esto
En todo esto la cultura tiene un lugar enorme y, por ejemplo, la batalla que estamos haciendo, bueno, en el otro comité de ciudades históricas, etcétera, es el valor de las pequeñas ciudades, por lo cual yo digo Uruguay es un buen terreno de prueba porque es un país compacto, pequeño, tiene un montón de realidades. El tema del más lindo pueblo de Uruguay. Y Borghi più belli d'Italia es un concurso que pone en marcha todos los pequeños pueblos locales y comunidades anfitrionas para tener su pueblo que luzca más. Y todo eso atrae turismo que por ahí, el turismo no es lo que pensamos nosotros, el turismo cultural, el museo, o me voy a ver la obra de teatro. También si te vas a comer algo de una tradición local, eso en manera indirecta es cultura, porque vos estás entrando en la tradición local y a su vez te pone, y por ahí te se abre el ojo mirando, pero qué interesante, cómo hacen este producto, y a ver la maquinaria, a ver cómo lo siembran. Es cultura en sentido amplio, y la cultura se va autoalimentando más y más. Y lo que es importante, que me parece que están haciendo en Montevideo, es juntar el usuario y el anfitrión. Porque nunca hablamos siempre del turista. Y el que está del otro lado, que es el que da el producto, tiene tanta importancia tal cual. Por ahí ganará, en vez de $100, ganará 50. Pero ¿cómo los gana? En una manera socialmente correcta y mentalmente correcta, o lo gana trabajando 14 horas para un empresario que le ha sacado la mitad de las ganancias. O sea, hay que poner, en ese sentido, el turismo cultural y la cultura es un motor del desarrollo económico local. Si se enfoca no solamente pensando a la mitad del usuario, pero a la mitad del productor. Si se juntan esas dos cosas y justamente el privado no lo hace, o no lo quiere hacer, o no lo puede hacer, tiene que tener un rol el Estado, o participativo, o de manejo de la estrategia. Eso era cuatro. Muchas gracias. Ramiro, tus últimas reflexiones. Bueno, agradecer por el espacio. Esto también es consecuencia del COVID, ¿no? El que se han generado muchas instancias como esta por estos medios que nos han permitido acercarnos a personas con las que si no se hubiese dado esto no nos hubiésemos podido acercar. Y bueno, y para mí ha sido un verdadero placer participar y escuchar todo lo que ha volcado Paolo y también Adriana y Eduardo, que ha sido siempre para sumar al pienso, a la reflexión, desde el lugar que le toca a cada uno, pero siempre con ese objetivo de transversalizar, de ver una mirada más general, de parar, que es lo que nos ha permitido esto, como para repensar un montón de cuestiones desde esa perspectiva, y que tiene más que ver con cada uno de nosotros en el lugar o la responsabilidad que le toca, poder contribuir para que las soluciones habiliten una mejora en cada una de las áreas en las que nosotros trabajamos, porque uno de los temas centrales que nosotros tenemos a partir de todo esto es el tema del trabajo, es el tema de las fuentes de trabajo para las personas en un momento de crisis, y tanto la cultura como el turismo y como un montón de actividades asociadas a ambas expresiones, que como ya dijimos están absolutamente interconectadas, son posibilidades de un desarrollo sustentable, son posibilidades de un desarrollo alternativo, y bueno, y en ese sentido me parece que hay que seguir trabajando. Así que bueno, agradecer el tiempo compartido, la reflexión y los insumos para seguir trabajando. Muchísimas gracias, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, desde ATM siempre pensando en esta valiosa herramienta que tenemos de gobernanza público-privada, y pensando también las sinergias, las redes que se habló tanto hoy, y fundamentalmente cómo seguir atrayendo y linkear el visitante con el anfitrión. Bueno, muchísimas gracias. Ana, lamentamos que no te escuchamos, pero ya te estamos invitando para el próximo jueves. Lamentamos profundamente, y muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, gracias Paolo, te vas a perder el avión. No, saludos, espero verlos en algún momento en Uruguay, y quiero venir a ver lo que pasó en Colonia, que en el 2008 le dimos fondos y dinero para el casco histórico, fondos europeos. Sé que todo iba bastante bien, pero estaría curioso de verlo después de tantos años. Sigue estando bien. Sigue estando bien. Bueno, bueno, adiós, chao a todos. Gracias. Saludos a Ana también. Y antes de irnos, recuerden que este es un ciclo que fue de mayo del 2000.
Mayo del Adiós. 2020 sigue hasta septiembre Dale. del 2020. Se llama El turismo cultural centrado en la gente, Montevideo en tiempos del coronavirus, y que el próximo jueves a las 11:30 vamos a estar con los museos frente a la crisis sanitaria, jueves 30 de julio, todos los jueves hasta septiembre, y después pueden ver la grabación de esta reunión en el sitio de YouTube de la ATM, Asociación Turística de Montevideo. Muchas gracias.